Bueno, entonces, hoy vamos a ver el concepto de entropía partiendo del concepto de un motor térmico, específicamente del ciclo de Carnot. Entonces, creo que ya han leído esa parte. Si no, revísenla con calma. Vamos a partir de ahí. Entonces, esto lo voy a poner así rápido y los detalles pues los pueden revisar en, en el capítulo del libro de Serway, donde está el motor térmico. Entonces, acuérdense simplemente de la definición de un motor térmico. Es simplemente una sustancia trabajando en un ciclo entre una fuente caliente y una fuente fría. Vamos a ponerlo así. De la fuente caliente, pues es de donde toma energía. O sea, de aquí se le proporciona calor al sistema. Entonces vamos a ponerle Q sub H de hot. Y tenemos una sustancia que está trabajando en un ciclo. Esto es para simplificar un ciclo termodinámico. Y despide calor hacia una fuente fría. Entonces acá tenemos calor que sale del sistema, esto le ponemos QC de cold, y todo esto en conjunto es nuestro motor térmico. Y bueno, el objetivo de esto es que haga trabajo. Entonces, eh, el sistema realiza trabajo sobre los alrededores y es un motor térmico. Bueno, entonces acá la fuente caliente está a una temperatura TH y está una temperatura TC. Y lo que tenemos pues, es que TH es mayor que TC, por lo llamamos la fuente caliente y la fuente fría. Toma calor de aquí, realiza el ciclo termodinámico, la sustancia que tengamos acá, y disipa calor acá a la fuente fría, realizando trabajo en el proceso. O sea, esta es la utilidad del motor térmico, que puede hacer trabajo. ¿Okay? Bueno, un refrigerador, entonces, pues va a ser un motor térmico trabajando al revés, ahora de la fuente fría hacia la fuente caliente, y hay que suministrarle trabajo para que pueda hacer eso. Bueno, eso lo revisan. Ahorita necesitamos nada más este concepto de motor térmico y cómo definimos la eficiencia. Entonces, aquí simplemente de conservación de la energía, si ponemos estas cantidades en valor absoluto, el calor proporcionado por la fuente caliente pues tiene que ser igual a la suma del trabajo más el calor que se disipa hacia la fuente fría. O sea, simplemente esta es la energía que entra, esta energía sale y esta energía sale. Entonces, una de estos dos en valor absoluto, pues tiene que ser igual al valor absoluto de la energía que entra. Lo pongo en valor absoluto porque pueden ser negativas algunas cantidades. En este caso, con nuestras convenciones, el calor que sale pues es negativo. ¿Okay? El trabajo, el sistema está haciendo trabajo sobre los alrededores, con nuestra convención es positivo. Bueno, pues podemos escribir esto de acá como, voy a despejar el trabajo, el valor absoluto de QH menos el valor absoluto de QC,
Y luego nada más vemos los signos. El trabajo pues, es positivo porque lo está haciendo el sistema sobre los alrededores. Entonces, como este ya es positivo, su valor absoluto es la misma cantidad. Lo pongo así. El calor que entra es positivo también. Entonces, su valor absoluto es el mismo. Este se queda así. Y el calor que sale es negativo, porque este es el que está saliendo del sistema. Este es negativo. El valor absoluto entonces es menos lo que tengamos dentro del valor absoluto. Ese menos con este menos que ya está acá afuera, nos queda más. Si le quitamos el valor absoluto, lo escribiríamos así. Entonces podemos escribir de estas dos formas el trabajo que hace nuestro motor térmico. La eficiencia va a ser entonces el cociente del trabajo realizado a la energía suministrada. ¿Okay? Eso nos dice qué tan eficiente es el motor. Y vamos a llamarle E nada más a la eficiencia. Entonces simplemente el cociente del trabajo que realiza el motor a el calor que se le suministra. UH. Eh, esto nos va a dar simplemente un número, es un cociente de energías, a fin de cuentas no tiene unidades, es un número que está entre 0 y 1. O sea, si esto valiera 1, quiere decir que todo el calor que se le suministra al motor se convierte en trabajo. Ahora, eso no es posible. ¿Sí? Esto lo podemos ver como algo empírico, como un resultado experimental. Nunca vamos a tener un motor que toda la energía que se le suministra la convierte en trabajo. Siempre hay pérdidas de energía. Y aquí está ejemplificado con esto. ¿Okay? La energía que sale del sistema. O sea, si QC fuera 0, entonces todo lo que entra aquí se convertiría en trabajo y la eficiencia sería 1. ¿Okay? No sucede nunca. Es una posibilidad de la naturaleza. No es de cómo esté construido el motor ni nada. De hecho, a partir de esto pues, podemos definir la segunda ley de la termodinámica en términos de estos motores térmicos. Si ya lo leyeron, pues, recordarán que lo podemos poner como no existe ningún ciclo termodinámico, o sea, no es posible tener una sustancia que al trabajar en un ciclo, su único resultado sea que toda la energía que se le suministra se convierta en trabajo. Es una forma de describir la segunda ley de la termodinámica. ¿Okay? Entonces, esta eficiencia pues, siempre va a ser un número menor que 1. Y con estas formas que tenemos aquí para el trabajo, pues podemos escribir la eficiencia en términos de las energías que entran y salen, de QH y QC. Entonces, si utilizamos esta, pues ponemos el trabajo es igual a QH más QC, dividido todo entre QH. Simplemente separamos esa fracción, entonces nos quedaría QH entre QH es 1. Y esto lo pondríamos como 1 más QC entre QH. Bueno, aquí parecería que esto es mayor que 1, pero en realidad es menor que 1 porque esto es negativo. Acuérdense, si escribimos la eficiencia en términos de los valores absolutos, también la podemos escribir así. Y ahora utilizamos esta de aquí, esta relación que tenemos aquí con los valores absolutos. Daría de esta forma.
entre QH, separamos la fracción, entonces nos queda también 1 menos valor absoluto de QC entre el valor absoluto de QH. Bueno, y así creo que es más fácil ver que entonces esto siempre va a ser algo menor a 1. Aquí le estamos restando una cantidad positiva. Aquí tenemos valores absolutos. Bueno, esa sería la eficiencia de cualquier motor térmico. Ahora en particular, podemos tomar como motor térmico un ciclo de Carnot. Voy a tratar de dibujarlo aquí mismo. Y eso, un ciclo de Carnot es simplemente la sustancia que está haciendo el ciclo. Lo tomamos como un gas ideal. Y el ciclo está compuesto por 4 procesos, 2 isotérmicos y 2 adiabáticos. Vamos a ponerle... Vamos a suponer que estos son los 2 procesos isotérmicos. Y acá tenemos 2 adiabáticos. Bueno, esto me quedó muy feo, feísimo. Dejen dibujar un poco mejor. Los adiabáticos, pues, acuérdense que son tienen una pendiente mayor que los isotérmicos, entonces mejor lo dibujo así. Le quito pedacitos. Estos de acá son isotérmicos. Esta es una isotérmica. Y estos de acá pues, son adiabáticos. Entonces tenemos, y bueno, podemos pensar que vamos en esta dirección. O sea que recorremos el ciclo en esta dirección. Entonces tenemos, si empezamos aquí, por ejemplo, pues tenemos primero, y esto como siempre, pues es presión, volumen. Tenemos primero una expansión isotérmica, luego seguido de una expansión adiabática, luego tendríamos una compresión isotérmica y finalmente una compresión adiabática y regresamos acá al punto de partida. Y lo que está haciendo el ciclo acá es un gas ideal. Entonces, esto para el ciclo de Carnot. De gas ideal. Y bueno, aquí podemos analizar todos estos procesos. Ya saben cómo hacer cada uno. Ya hemos visto cómo eh, se calcula el trabajo, el calor, la energía interna para un proceso isotérmico y lo mismo para un adiabático. Tenemos todo ese análisis para cada proceso, para todo el ciclo. Entonces lo que vamos a encontrar es esta relación entre calor y la temperatura. Y bueno, acá también, aquí es donde entra UH y acá es donde sale. O sea, obviamente en los adiabáticos pues, no hay intercambio de calor, es la definición de proceso adiabático. Aquí en la expansión isotérmica es donde entra el calor de la fuente caliente y aquí durante la compresión isotérmica es donde disipa calor a la fuente fría. Entonces este es nuestro motor térmico. Y esta es una idealización. Para empezar estamos considerando un gas ideal y ideales también irreversibles, como siempre aquí en nuestro diagrama de presión contra volumen. Estos son procesos reversibles. Realmente no hay ningún motor que
trabaje como un ciclo de Carnot. O sea, este es el motor ideal que nos daría la máxima eficiencia posible, pero no hay ningún motor real para alcanzar la eficiencia de un ciclo de Carnot. Y bueno, como les decía, de analizar el ciclo, a lo que llegamos después de hacer ahí algo de álgebra, es, me lo pueden checar en el libro de texto, si todavía no lo han hecho, es esta relación entre QH, QC y las temperaturas a las que están cada uno. Y acá este debe ser QC. Y acá la fuente caliente, pues como arriba, esta está a una temperatura TH, la fuente fría está a una temperatura TC. Entonces lo que sucede en el ciclo de Carnot es que QC entre QH es igual a TC, de hecho es con un menos, TC entre TH. Bueno, para llegar a esto, pues hay que hacer todo el análisis que les digo de todos los procesos del ciclo. Eso no lo voy a hacer ahorita, pero esta es la ecuación importante a la que llegamos, porque de aquí podemos directamente sustituir aquí y encontrar la eficiencia del ciclo de Carnot. Entonces, simplemente sustituir esto por este cociente de temperaturas que tenemos acá. Llegamos que la eficiencia para el ciclo de Carnot, voy a ponerle así un subíndice de Car, es igual a 1 menos TC entre TH. Vale. Y esto es la máxima eficiencia posible que se puede tener y que de hecho pues es una idealización, ¿no? O sea, es un tope, digamos. Ningún motor puede llegar a tener la eficiencia de un ciclo de Carnot. Es una eficiencia ideal que depende nada más de las temperaturas de la fuente caliente y de la fuente fría. ¿Okay? También es importante. Bueno, ya que tenemos entonces esta eficiencia, vamos a regresarnos un poco a esta relación y esta la vamos a utilizar para llegar al concepto de entropía. Entonces, partiendo de esta, vamos a reescribirla, vamos a ponerla un poco distinto nada más. Y la voy a escribir así, como el cociente del calor a la temperatura para la fuente caliente y la fuente fría. Entonces simplemente ponemos QC entre TC, o sea, este lo paso dividiendo acá, y este QH que está aquí dividiendo lo paso multiplicando acá, del otro lado. Entonces queda QC entre TC, va a ser igual a menos QH entre TH. Y de aquí, pues nada más podemos pasar todo del lado izquierdo. Así que esta suma de los cocientes del calor a la temperatura es igual a 0. Bueno, y de aquí podemos dar un salto. Pues aquí tenemos la suma de QC entre TC más QH entre TH y ponerlo como una suma de este cociente para todos los procesos del ciclo. Pues aquí lo voy a escribir como, vamos a poner la suma desde I a N, por ejemplo. Entonces, si tenemos desde I igual a 1 hasta N, si suponemos que tenemos N procesos en un ciclo,
de QI entre TI es igual a 0. ¿Okay? Esto está hecho aquí para el ciclo de Carnot. Cumple porque las partes que son adiabáticas, pues Q es 0. ¿Okay? Entonces, para los procesos adiabáticos Q es 0. Nada, nos quedan los isotérmicos, donde tenemos este cociente. ¿Ok? Entonces, los adiabáticos, pues trivialmente 0, y de esta suma, pues nada, nos quedan con estas dos. O sea, de aquí nos podemos regresar acá, nos da esto también, ¿no? Bueno, esto es lo importante, entonces, esta suma. Ahora, si consideramos cambios infinitesimales, como nuestros procesos son reversibles, pues acuérdense, siempre nos podemos mover aquí de manera infinitesimal por cada proceso, que es otra forma de definir un proceso reversible en el diagrama de presión contra volumen. Y podemos tomar aquí estos calores infinitesimales. Y entonces, en vez de tener una suma, vamos a tener una integral. Entonces, de aquí damos otro salto y ahora lo escribimos como la integral para todo el ciclo. Por eso le ponemos aquí un circulito de dq entre t es igual a 0. ¿Okay? Pues acá estamos considerando este, sustituye a esto de manera infinitesimal, y entonces en vez de tener una suma, tenemos una integral, y este círculo es nada más para que nos acordemos que es para todo el ciclo, la integral nos da 0. Y esto es lo importante entonces, porque aquí estamos integrando una función para todo el ciclo y nos dio 0. Entonces, eso es análogo a lo que tendríamos, por ejemplo, con la energía interna. ¿Se acuerdan que el cambio en la energía interna para todo un ciclo siempre es 0, porque la energía interna es una función de estado que depende nada más de los valores iniciales y finales, los valores de equilibrio iniciales y finales? Entonces, regresamos al punto de donde partimos, el cambio es 0. Pues aquí tenemos algo análogo. Aquí estamos calculando, digamos, la integral de esta función para todo el ciclo, y eso nos da 0. Entonces, eso quiere decir que esta función que estamos integrando, pues va a ser una función de estado también, que no depende de la trayectoria, sino depende nada más de los puntos iniciales y finales. Y por eso para todo el ciclo nos da 0. Bueno, justo entonces, esta función de estado que estamos integrando aquí es lo que vamos a llamar la entropía. Así la definimos. La entropía le vamos a llamar S. Es una función de estado que depende entonces de las variables de estado, las variables termodinámicas. O sea, en general, la entropía pues, puede depender de presión, volumen y temperatura. Es una función de estado análoga a la energía interna. De manera infinitesimal, entonces la definimos justo como esto que estamos integrando aquí. ¿Okay? A esto le llamamos ds. Y es de Q entre T. Y otra cosa importante es que para llegar a esta definición estamos utilizando procesos reversibles, como el ciclo de Carnot. Entonces, le voy a poner aquí un subíndice a la dq, para tener presentes siempre que esto es válido, esta definición de la entropía, para procesos reversibles. ¿Okay? Cambio finito en la entropía, pues va a ser integrar esto, ¿no? Si aquí lo estábamos integrando para todo el ciclo, pues podemos también calcular el cambio en la entropía para un proceso nada más, que conecta dos estados de equilibrio, y eso nos daría el cambio en la entropía para ese proceso,
Entonces, si lo escribo así, delta S ya como una diferencia finita, pues esto va a ser la integral de AB de esto. ¿Okay? La forma de esto, pues depende del proceso que estamos considerando. Lo único que necesitamos tener en cuenta es que sea un proceso reversible. Y esto, pues una vez que hacemos la integral, pues nos va a dar el cambio en la entropía, que va a ser simplemente la entropía en el estado B menos la entropía en el estado A. Cualquiera que sea la forma de esta función, que pues obviamente depende de cómo estamos integrando, de lo que estamos integrando aquí. Bueno, la definición de entropía es una función de estado, depende nada más de los valores iniciales y finales, por lo tanto, para todo un ciclo, pues es cero, siempre va a ser cero. Y bueno, aquí lo estamos definiendo en términos del ciclo de Carnot, pero entonces esto lo vamos a utilizar en general, aunque ya no tengamos un ciclo de Carnot ni un gas ideal, dando el hecho de que esta relación, por ejemplo, va a ser válida para cualquier otra sustancia que esté trabajando en un ciclo de Carnot, aunque no sea un gas ideal, porque llegamos aquí a esta relación que este cociente depende nada más de las temperaturas de la fuente caliente y la fuente fría, y no depende de la sustancia que esté trabajando aquí a final de cuentas. Ok, ya tenemos nuestra definición de entropía. Para calcularla, pues hay que hacer esta integral. Antes de hacerlo, por ejemplo, para el gas ideal, de aquí podemos ver que en el sistema internacional las unidades de la entropía pues es simplemente joules entre Kelvin. ¿Okay? O sea, acá, para calcular la entropía, esto siempre tiene que estar en Kelvin, la temperatura, como siempre, para el gas ideal. Y a final de cuentas, pues es un cociente de energía a temperatura, entonces sus unidades son joules entre Kelvin. Bueno, ya que llegamos a esta definición, entonces vamos a usarla para el caso específico de un gas ideal. Entonces, ahora sí, vámonos a el gas ideal. Vamos a calcular el cambio en la entropía para un gas ideal. Y en realidad esto es sencillo. Antes de meterlo aquí, o sea, para meter esto aquí en la integral, vamos a utilizar la primera ley. Se recuerden que du es igual a dq menos p de b. La primera ley, como siempre, en particular para el gas ideal, recuerden que la du la podemos poner en términos de cb y dt. Se lo escribimos como el número de moles, el calor, la capacidad calorífica molar a volumen constante, la diferencial de temperatura. Esto lo dejamos así, despejamos de Q, va a ser ncb de t más p de b. Y de una vez, antes de sustituir en la integral, sustituimos aquí la presión utilizando la ecuación de estado. Entonces nos queda dq va a ser igual a ncb de t. Y en vez de poner la presión, ponemos nRT en volumen de la ecuación del gas ideal.
por dB. ¿Ok? Y entonces, ahora sí esta dQ la sustituimos acá en la integral, nuestra definición de entropía. Dividimos entre la temperatura e integramos de A a B. ¿Okay? Bueno, al sustituirlo aquí, entonces nos quedan dos términos, estos dos. Separamos la integral entonces en dos integrales. Sacamos lo que sea constante. Ahorita vamos a tomar el número de moles constante. Entonces de aquí sacamos la N y la capacidad calorífica volumen constante. De acá pues también sacamos NR. Aquí tenemos T. Y cuando dividimos entre T aquí de la definición de entropía, entonces esta se va. ¿Ok? Simplemente me estoy saltando aquí unos pasos. El cambio en la entropía entonces va a ser la primera integral. Sacamos la N y CB. Nos queda la integral de AB de T entre T. ¿Ok? Esta de T entre la T que tenemos de la definición de entropía. Más. Sacamos la N y la constante de los gases. Tenemos T dividido entre T, se va. Nada, nos queda la integral de dB entre B. Y estas pues ya las conocen muy bien. Estas dos integrales nos quedan logaritmos, entonces logaritmos naturales. Pues tenemos que el cambio en la entropía para un gas ideal va a ser NSB logaritmo natural, ya haciendo la integral, y la diferencia la ponemos como un cociente. La diferencia de los logaritmos la ponemos como cociente, entonces nos va a quedar el logaritmo natural de la temperatura final entre la temperatura inicial más NR, logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Y ya está. Aquí ya tenemos una expresión para el cambio en la entropía de un gas ideal. O sea, esto nos sirve para cualquier proceso que involucre un gas ideal. ¿Okay? No tenemos que estar haciendo la integral cada vez. Aquí, la ecuación general. Por ejemplo, si tenemos un proceso isotérmico, la temperatura no cambia, entonces esto sería 1 y el logaritmo de 1 es 0. Pues para un proceso isotérmico, este término se elimina, nos queda este. Para un proceso isobárico, ahí sí se quedan los dos términos. Para un proceso isocórico, el volumen no cambia, entonces este término es 0, porque este cociente es 1. Nos queda nada más este. Y para un proceso adiabático, pues eso es trivial, porque el proceso adiabático dQ es 0. Ya pues que en el proceso adiabático no hay intercambio de calor. Entonces, el cambio en la entropía de un proceso adiabático siempre es 0. Aquí tenemos la entropía para cualquier situación que involucre un gas ideal. De hecho, también la pueden poner en términos de la presión. Sustituyendo aquí este cociente de temperaturas, utilizan la ecuación del gas ideal, despejan la temperatura, sustituyen el cociente y les va a quedar todo en términos de la presión y el volumen. Y lo que sucede es que acá aparece CP, la capacidad calorífica presión constante. Bueno, otra forma de reescribirla, a ver si ahorita lo hacemos. Pero aquí ya tenemos entonces el cambio en la entropía para un gas ideal. Bueno, ahora vamos a ver, para cualquier otro proceso que no involucre un gas ideal, pues hay que hacer entonces esta integral. Y
Ahora, esta definición es válida nada más para procesos reversibles. Ahora hay que ver entonces qué hacemos con los procesos reversibles, que a final de cuentas son los que suceden en la naturaleza, que no podemos controlar en el laboratorio de manera así cuasi estática para que sucedan lentamente y los podamos graficar aquí en un diagrama de presión contra volumen. También ahí vamos a tener un cambio de entropía. Lo que pasa es que entonces no podemos utilizar esta definición, que es válida para procesos reversibles. Vamos a ver qué sucede entonces con los irreversibles. Bueno, y para eso hay que regresarnos a esta expresión de aquí. Aquí esta suma nos dio 0, ¿no? Y ya sabemos que esto es válido para un proceso reversible. Partimos aquí del ciclo de Carnot. Esta misma suma, si podemos podríamos tener un ciclo de Carnot que no fuera reversible, o sea, a final de cuentas, podemos pensar en una expansión adiabática que sea irreversible. Lo mismo en una expansión isotérmica que sea irreversible. Entonces, si aquí tuviéramos procesos irreversibles, ¿qué valor tendríamos para esta suma? Ya no puede ser 0 porque nos dio 0 para esta que es reversible. Hay otras dos posibilidades, que la suma sea mayor que 0 o menor que 0. ¿Sí? Fíjense qué pasaría si esta suma fuera mayor que 0. Vamos a ver primero esa posibilidad. Lo voy a escribir por acá. O sea, vamos a suponer que este cociente de QC entre TC más QH entre QH entre TH fuera mayor que 0, fue algo positivo. Y suponiendo que esto se podría cumplir para los procesos irreversibles. Para el reversible ya sabemos que tiene que ser 0 a fuerza. Entonces, primero, si vemos esta posibilidad, de aquí nos quedaría entonces que QC entre TC pues va a ser mayor, este término lo pasamos del otro lado, que menos QH entre TH. Luego nada más acomodamos esto como estaba originalmente. Como lo tenía originalmente, QC entre QH, o sea, otra vez esto lo paso acá dividiendo y esto lo paso acá multiplicando. QC entre QH va a ser mayor que menos TC entre TH. Y esto si nos regresamos acá a la definición de eficiencia, que recuerden que teníamos 1 más QC entre QH, entonces tendríamos que eficiencia de este, podemos suponer que tenemos un motor con estos procesos irreversibles. La eficiencia sería 1 más QC entre QH. Utilizando esta relación, esto entonces, pues hacia esto le sumamos, a esta desigualdad le sumamos 1 de cada lado. Esto va a ser mayor que 1 menos TC entre TH. Y recuerden que esto es justo la eficiencia del ciclo de Carnot. ¿Okay? Nos quedaría mayor que la eficiencia de un ciclo de Carnot, lo cual no es posible, por eso le pongo aquí un signo de admiración. Quedamos que el ciclo de Carnot, la eficiencia del ciclo de Carnot es la mayor eficiencia que se puede tener. Es una eficiencia ideal, no hay nada ni en la naturaleza ni construido por el ser humano tenga una eficiencia mayor a esto.
¿Ok? Entonces, esta posibilidad no puede ser, porque lleva esta contradicción. ¿Ok? La otra posibilidad, entonces, es que esta suma negativa. Bueno, y entonces, esa es la única posibilidad que tiene para los procesos irreversibles. Entonces, vamos a ponerlo así. Entonces, para procesos irreversibles, esta suma pues, tiene que ser negativa. De esta suma llegamos a la definición de entropía, o sea, la suma de Q entre T, y luego lo convertimos en la integral. Viendo esa misma línea de razonamiento, lo que tenemos entonces es que para los procesos irreversibles, y de hecho, bueno, aquí le puse procesos, pero vamos a tomarlo en términos del ciclo. Lo que tiene que pasar es que la integral para todo el ciclo de Q entre T tiene que ser negativa. Y bueno, voy a ponerle que esto es para irreversible, para tenerlo ahí en cuenta. Esto tiene que ser negativo. Bueno, ya quedamos que para los reversibles, esa integral es igual a 0. Para todo el ciclo. Entonces tenemos estas dos posibilidades que las podemos juntar en una sola expresión. Y escribí entonces que esta integral lo único que nos puede dar es algo negativo si el proceso es irreversible, si el ciclo es irreversible, y igual a 0 si el ciclo es reversible. De hecho, aquí vamos a ponerle ciclo para que no haya confusión. Tomando la integral para todo el ciclo. Ciclos irreversibles, ciclos reversibles. Lo juntamos todo en una sola ecuación. La escribimos así. Y ahí está. Entonces ya no le pongo nada aquí, porque ya están aquí las dos posibilidades. Si el ciclo es irreversible, entonces tenemos la desigualdad estricta. Esto nos da algo menor que 0. Si el ciclo es reversible, pues estamos en esta posibilidad. Y la integral nos da 0. Tendremos la igualdad. Bueno, esto se conoce como la desigualdad de Clausius. Esta es de Clausius, creo que se escribe así. Ahorita lo revisamos. Y ya tenemos ahí entonces metidos los ciclos irreversibles y los reversibles. Bueno, ahora, ¿cómo podríamos tener un ciclo irreversible? O sea, vamos a dibujar aquí nada más uno así esquemáticamente. Para a partir de esto llegar a una expresión análoga, o sea, una desigualdad de Clausius, pero para el cambio en la entropía. ¿Okay? Aquí estamos calculando la integral de esta cantidad para todo el ciclo. Bueno, vamos a ponerlo por acá. Voy a dibujar un ciclo irreversible, el más fácil que sea. En nuestro diagrama de presión contra volumen, como siempre.
Vamos a ponerle acá dos estados de equilibrio, A y B. Y vamos a suponer que para ir de A a B utilizamos un proceso irreversible. Y esto lo voy a dibujar así con líneas punteadas. Porque acuérdense que los procesos irreversibles pues no los podemos graficar como una función continua en el diagrama de presión contra volumen, porque aquí cada punto es un estado de equilibrio. Es irreversible, entonces no nos podemos ir de manera diferencial por cada uno de estos, de manera cuasi estática, sino que pasamos de aquí a acá de manera súbita, ¿no? Simplemente una representación así, esquemática de un proceso irreversible. Para ir de A a B, seguimos un proceso irreversible. Y para regresarnos de B a A, ahora sí utilizamos un proceso reversible. Entonces aquí vamos de A a B, dibujado así esquemáticamente. Y de B a A, pues ya tomamos un proceso reversible. ¿Ya? Y entonces esto representa un ciclo irreversible. Es decir, no todos los procesos del ciclo tienen que ser irreversibles, basta con que uno de los procesos del ciclo sea irreversible para que todo el ciclo sea irreversible. Entonces, digamos que esta sería la forma más sencilla de ejemplificar un ciclo irreversible, donde uno de los procesos es irreversible. Bueno, entonces como este es irreversible, tiene que cumplir con esta parte de la desigualdad de Clausius. Si hacemos esta integral, nos debe quedar algo negativo. Esto tiene que ser menor que 0. Entonces vamos a ocupar entonces esta parte de la desigualdad. Y hacer la integral para este ciclo que dibujé aquí, reversible, sencillo. Bueno, simplemente lo escribo así como 0 mayor que la integral. No es lo mismo, solo lo estoy escribiendo al revés. De dq entre t. Esta pues, es la integral para todo el ciclo. Aquí nada más tenemos dos procesos. Entonces la podemos separar en la integral de cada proceso, el que va de A a B, más el que va de B hacia A. Sería igual a la integral que va de A a B. Y esta sí sería la parte irreversible. Más la integral que va de B hacia A. Esta vez por un proceso reversible. Bueno, no podemos calcular así la integral porque no sabemos cuál es la dependencia funcional aquí. Lo que sí sabemos es que esto es lo que ya habíamos definido como la entropía, ¿no? Para el proceso reversible. Acuérdense que este es el reversible, entonces lo que sí sabemos es que esto nos tiene que dar simplemente el cambio en la entropía de B hacia A. Entonces, digo así. La primera integral la dejo como está. Más, aquí nos tiene que dar el cambio en la entropía. La entropía en A menos la entropía en B. Porque vamos de B hacia A. Entonces acá, esta parte final menos esta parte inicial. Entonces lo que tenemos es que todo esto es menor que 0
Este cambio en la entropía vamos a pasarlo del otro lado. Entonces hay que ponerle un menos a los dos términos. Entonces ahora nos va a quedar SB menos SA. Eso sería el cambio en la entropía si fuéramos de A hacia B. Entonces esta parte la pasamos del otro lado, de este lado, con un signo menos. Nos queda SB menos SA. A esto voy a ponerle simplemente delta S. Sería el cambio en la entropía si fuéramos de aquí hacia acá, ¿no? Y esto entonces va a ser mayor que esta integral sobre el proceso irreversible. Así, ¿ok? Bueno, entonces fíjense, aquí tenemos también entonces estas dos posibilidades. Ya quedamos que delta S es igual a la integral, y llegamos a de la definición de entropía. Que esto aquí, no es que la encuentre, acá está. O sea, aquí el cambio en la entropía para ir del proceso de hacia B, pues es justo lo que teníamos aquí, ¿no? La integral de AB para el proceso reversible. Y este mismo cambio en la entropía, para si el proceso fuera reversible, en el caso del proceso irreversible, lo que tenemos es que el cambio en la entropía, lo que acabamos de encontrar, es mayor que la integral. El cambio en la entropía mayor que la integral si el proceso es irreversible, estamos yendo de A a B, y el cambio en la entropía es igual a la integral si el proceso es reversible también para ir del mismo punto de A hacia B. Entonces, estas dos expresiones también las podemos escribir juntas en una desigualdad. Vamos a ponerlo así. Delta S es mayor o igual que la integral para ir de A hacia B de dq entre t. Y a final de cuentas, esta es otra forma de escribir la desigualdad de Clausius, donde ahora ya tenemos acá el cambio en la entropía. Entonces, vamos a tener, y aquí también pues ya le quité el, el subíndice aquí, lo que le había puesto aquí. Vamos a tener la desigualdad estricta. El cambio en la entropía va a ser mayor que la integral si el proceso es irreversible. El cambio en la entropía va a ser justamente igual a la integral si el proceso es reversible, que es nuestra definición de entropía. Tenemos aquí estas dos. Bueno, ahora lo importante aquí es que directamente de esta expresión podemos llegar a la segunda ley de la termodinámica, escrita en términos de la entropía. Ya habíamos supuesto que el número de moles no cambia, ¿no? Lo usamos para calcular el cambio en la entropía del gas ideal. Entonces tenemos número de moles constantes. Y si además suponemos que nuestro sistema no puede intercambiar calor, que esto sea cero,
Entonces, por un lado, si se acuerdan de nuestras clasificaciones de los sistemas, de los tipos de sistemas, tenemos un sistema que no puede intercambiar materia, porque el número de moles es constante, no puede intercambiar energía, si suponemos que Q es cero. Podemos suponer también que no puede hacer trabajo. Si se acuerdan, eso es un sistema aislado, ¿no? Pues para este caso tendríamos, bajo estas condiciones de n constante y dq igual a cero, lo que tendríamos es un sistema aislado. ¿Ok? Bueno, habíamos llegado a esta ecuación. Ahora tomamos estas condiciones y sabemos que es un sistema aislado. Si eso se lo aplicamos aquí, entonces esta dq es cero. Y lo que tenemos entonces para el sistema aislado es que cambio en la entropía es mayor o igual a cero. Bueno, aquí lo escribí así con rojo. Y esta expresión tan sencilla es la segunda ley de la termodinámica. ¿Okay? Si ponemos esto en palabras, entonces, ¿qué dice? Segunda ley de la termodinámica. El cambio en la entropía para un sistema aislado, y eso es importante, eh, porque el universo, pues lo podemos considerar como un sistema aislado. Bueno, de hecho, no es que lo podamos considerar, sino el universo es un sistema aislado. Porque acuérdense que el universo, pues, es la frontera más todos los alrededores. Eso es un sistema aislado. Esto es válido para cualquier sistema aislado, en particular para el universo. Y que nos dice la segunda ley, entonces, que el cambio en la entropía para un sistema aislado nunca disminuye, ¿no? O es mayor que cero o es igual a cero. Más bien, no sé qué, lo escribí mal. O sea, vamos a ponerle aquí la entropía, ¿no? Ya estamos considerando el cambio acá. La entropía para un sistema aislado nunca disminuye, ¿sí? Segunda ley de la termodinámica, así de fácil. ¿Sí? Le podemos anexar ahí algo, por ejemplo, aumenta si el proceso es irreversible, porque entonces tenemos que el cambio es positivo, es decir, la cantidad final es mayor que la inicial, entonces la entropía aumenta si el proceso es irreversible y permanece igual si el proceso es reversible, porque aquí entonces tendríamos la entropía final menos la inicial es igual a cero, no cambia, ¿no? Permanece igual si el proceso es reversible. Y ya entonces aquí está la segunda ley de la termodinámica, escrita en términos de la entropía. Es importante esto porque luego se presta a muchas confusiones. Por ejemplo, a veces se piensa erróneamente que el cambio en la entropía no puede ser negativo. Por esto, ¿no? O sea, si una mala aplicación de la segunda ley. Esto claro que puede ser negativo. No puede ser negativo para un sistema aislado, que es lo que llegamos para condiciones que tomamos para llegar a esta conclusión. ¿Okay?
Pero si el sistema no está aislado, pues claro que puede ser negativo. Y de hecho eso sucede, por ejemplo, en los organismos vivos, que son pues desde el punto de vista de la biología molecular, son los objetos de estudio. O sea, un sistema biológico no es un sistema aislado, es un sistema que intercambia calor y materia, está intercambiando energía y materia. Entonces, de hecho, para los sistemas biológicos, el cambio en la entropía es negativo para la mayoría de las veces. Ahí en los ejercicios que les puse ahí resueltos, hay un ejemplo de un proceso biológico. Por ejemplo, cuando metabolizamos comida, cuando el alimento lo convertimos en energía, cambio en la entropía de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, es negativo. ¿Okay? Es un cálculo que se puede hacer fácil y se los puse ahí. Y es negativo porque nosotros, los seres humanos, vistos como sistemas termodinámicos, pues no estamos aislados, no somos un sistema aislado, ¿no? Estamos intercambiando materia y energía constantemente. Entonces, claro que se puede tener un cambio en la entropía negativo. Lo que no sucede nunca es que si nuestro sistema está aislado, disminuya la entropía. ¿Sí? En particular para el universo, por eso también a veces a esto se le asocia se le asocia con el desorden, con el caos y demás. El universo tiende al caos y esas cosas. Eso ahorita no es necesario que lo veamos. Podemos escribir la entropía en términos de información, por ejemplo, también es útil. Lo que nos dice la segunda ley es que para el universo y cualquier otro sistema aislado, la entropía o aumenta si el proceso es irreversible o se queda como está si es reversible. Bueno, entonces llegamos a la segunda ley, pero todavía no sabemos cómo calcular entonces el cambio de la entropía para un proceso irreversible. No, simplemente utilizamos esto que ya teníamos aquí. De hecho, pues sí sabemos porque aquí ya lo teníamos, aunque no lo dije aquí explícitamente. Utilizamos esta expresión de aquí y esta de acá. O sea, por ejemplo, si tenemos un proceso irreversible para ir de A a B. Acá no podemos utilizar la definición de entropía, pero simplemente buscamos cualquier proceso reversible que también nos conecte estos dos puntos. O sea, aquí podríamos usar este mismo que dibujé aquí, pero visto en el otro sentido. Si ahora nos movemos de acá a acá, calculamos el cambio en la entropía usando este proceso reversible, porque pues no podemos usar la integral. Lo hacemos con este proceso reversible. El cambio en la entropía va a ser el mismo porque es una función de estado. O sea, aquí a final de cuentas, nada más depende del punto inicial y el final. Entonces, para los procesos irreversibles, simplemente buscamos un proceso reversible, el más sencillo que sea que nos conecte los estados de equilibrio, y ese va a ser el cambio en la entropía para el proceso irreversible. Bueno, entonces, para terminar, vamos a hacerlo para un proceso irreversible por excelencia, que es la expansión libre de un gas ideal, ¿se acuerdan? Que ya lo habíamos discutido. Que sería la expansión libre de un gas ideal. ¿Se acuerdan que habíamos puesto, por ejemplo, que tuviéramos por acá nuestro gas? Ponemos aquí una válvula, supongan que es una válvula, y acá este volumen que inicialmente está al vacío,
Ponemos nuestro gas confinado aquí. Abrimos la válvula, dejamos que se expanda libremente. Este es un proceso irreversible, sucede espontáneamente. Al abrir la válvula, pues el gas va a ocupar todo el volumen. Aquí están pintados más o menos igual, pues podemos suponer que este es un volumen inicial y este es un volumen final distinto del inicial. Entonces, inicialmente el gas está en este volumen y en el estado final pues va a estar en el volumen de BA más BB. ¿Okay? Va a ocupar todo el volumen. Es un proceso irreversible. Para eso entonces hay que buscar, si queremos saber cuál es el cambio en la entropía cuando está aquí confinado y luego la entropía cuando ya se expandió y ocupa todo el volumen, podemos calcular el cambio en la entropía buscando un proceso reversible que conecte esos dos estados que suceden a través de un proceso irreversible. ¿Cuál es el más sencillo que podemos usar? Pues acuérdense aquí que, como estamos suponiendo que el gas es ideal, recuerden que la energía interna depende nada más de la temperatura, y para esta expansión libre ya habíamos visto que la temperatura no cambia. ¿Okay? Si la temperatura no cambia, bueno, antes de poner esto, entonces podemos usar un proceso isotérmico que sea reversible. O sea, aquí la expansión es irreversible, ¿no? Pero ya sabemos que la temperatura no cambia, entonces podemos usar el proceso a temperatura constante reversible para calcular la integral. Queremos el cambio en la entropía de A a B a través de un proceso reversible. Y vamos a utilizar justo este, ¿no? Que sea un proceso isotérmico reversible. Si la temperatura no cambia, pues esto lo sacamos de la integral. Ahí me falta ponerle dq. La temperatura sale de la integral, nos ganamos la integral de dq, que sería q, simplemente. Entonces, a final de cuentas, esto nos da simplemente q entre t. Bellísimo. De paso, esto es válido para cualquier proceso isotérmico. ¿Okay? Bueno, lo había escrito acá arriba, pero de todas formas lo voy a poner aquí. El cambio en la entropía de un proceso isotérmico siempre les va a quedar Q entre T, incluso aunque no sea un gas ideal, simplemente por el hecho matemático de que sacamos la temperatura de la integral y la integral de dq pues es nada más Q. ¿Okay? Válido siempre que el proceso sea isotérmico. Entonces, ya esto nos da el cambio en la entropía. Ahora no, se lo aplicamos aquí a nuestro gas ideal. Y ahora si ocupamos esto, ya sabemos que la energía interna no cambia porque la temperatura es constante y la energía interna depende nada más de la temperatura. Entonces, esto es lo que ya habíamos visto de los procesos isotérmicos. No lo repito aquí rápido. du es 0. Y entonces de la primera ley, Q menos el trabajo es igual a 0. Y entonces Q es igual al trabajo, que ya habíamos calculado. Sabemos que es nRT, logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Para el caso del gas ideal, ¿no? Ya tenemos acá el calor, simplemente lo estudiamos aquí. Y este sería el cambio en la entropía para la expansión libre de un gas. Bueno, sustituimos el calor aquí, dividimos entre la temperatura, entonces se va la T.
Nos queda nada más NR, logaritmo natural del cociente de los volúmenes. Entonces, este es el cambio en la entropía para la expansión libre de un gas ideal. Y esa es la idea, entonces. Si el proceso es irreversible, buscamos el proceso reversible más sencillo que nos conecte a los dos estados de equilibrio y con ese calculamos el cambio en la entropía. Listo, entonces, es todo lo que necesitamos saber de la entropía. La siguiente semana lo conectamos con la energía libre de Gibbs y procesos que tienen que ver con bioquímica. Bueno, vamos a verlo aquí.